Es un privilegio para nosotros transmitir el mensaje del Señor y poder aprender de la palabra de Dios, porque sabemos que si nosotros escudriñamos la palabra del Señor, allí está la salvación para nuestra alma, para nuestra vida. Y es un privilegio para mí que me acompaña mi hermano Heiner Pérez en la enseñanza. Amén. Amén. Saludos a todos los oyentes en este momento. Deja a un lado lo que estás haciendo para escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En este momento pon oído a la palabra, a lo que el Señor te quiere hablar en este momento. Y amén. Saludos a todos los que nos están escuchando. Amén. Donde quiera que tú nos estés escuchando, te invitamos para que sigas escuchando los programas, son de gran bendición y el Señor te va a ir hablando, nos va a ir enseñando, vamos a ir aprendiendo cada día más acerca de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en esta tierra y que busquemos hacer su voluntad. Es de gran bendición y te bendecimos donde quiera que te encuentras. Amén. Vamos a continuar con el tema, hemos estado hablando acerca de la oración, la importancia que es el orar, el tener esa comunión con Dios. Amén. Sabemos que de una u otra manera es una de nuestras armas poderosas en este ejército que el Señor nos ha llamado. La oración es algo muy esencial. Hay un hermano que dice que el que no ora es como vivir sin Dios, ¿verdad? ¿Verdad? El no orar es vivir sin Dios. Es muy necesario, es muy esencial. Aquel que ora es aquel que tiene comunicación con Dios, ¿verdad? Amén. Aleluya, amén. Oiga lo hermoso, hermano. Entonces es vital, es una arma poderosa que estamos activos en el Señor. Tenemos ese poder para poder reprender y para pedirle al Señor, ¿verdad?, que Él nos provea cualquier necesidad que estamos pasando también. Y usted sabe que la oración del justo dice que puede mucho, entonces no hay enemigo que nos haga ese afrente, ¿verdad? Porque tenemos Amén. el poder del Señor por medio de la oración. Amén. En la oración podemos nosotros de una u otra manera ser libres. En nuestra oración también podemos alcanzar las metas que de una u otra manera se haya puesto en nuestro transcurso de nuestra vida. En la oración es donde se obtiene respuestas de parte de Dios en lo que andas pidiendo, en lo que tengas en mente. Siempre la respuesta viene por medio de la oración. No podemos esperar respuestas si no hay un pedir, ¿verdad? En lo que es la oración, la palabra de Dios dice: pedid y se os dará, tocad y también se os abrirá, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a tocar? Simplemente por medio de la oración. ¿Cómo vamos a pedir? Por medio de la oración. Nosotros somos compuestos de espíritus y tenemos que también pedir y orar en espíritu para poder recibir, ¿verdad? Nuestro Amén. Señor también es espíritu, dice la palabra, y Aleluya. tenemos que orar también en el espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos, mis amados hermanos, en Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, oiga lo hermoso que dice este versículo: si nosotros pedimos al Señor creyendo, entonces vamos a recibir lo que estamos pidiendo delante de Dios. Por eso es importante el orar, el tener esa comunión con el Padre, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, para que Dios pueda hacer esa obra poderosa en nosotros. Y en la oración pedimos al Señor y Él creyendo, hay que creer que Dios puede hacer maravillas, puede hacer esa obra poderosa en nosotros. Si estamos enfermos, mi hermano Hegne, si estamos enfermos, hay alguna necesidad en nuestra familia, orando Dios y creyéndole al Señor, Dios obrará. Amén. Es muy importante que en nuestra oración siempre creamos, siempre confesemos con nuestra boca lo positivo, siempre creyendo de que todo lo que estemos pidiendo automáticamente, ¿verdad?, por medio de la fe será hecho, ¿verdad? Siempre conforme lo que pidamos sea conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A veces tendemos a pedir cosas que siempre viene siendo no en la voluntad del Señor, ¿verdad? Pero todo lo que viene en la voluntad del Señor, creemos de que es hecho si nosotros lo creemos. Siempre es importante que lo confieses, que todo lo que pidamos, siempre que terminemos una oración,
es siempre decir, Señor, gracias porque ya lo has hecho, ¿verdad? Ese es Amén. confesar que el Señor ya lo está haciendo, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Eso vemos la misericordia del Señor obrando, porque es por misericordia también que recibimos las dádivas del Señor, ¿verdad? Es de nuestro Padre eterno. Entonces, claramente vemos que hay que creerle a Dios, creerle al Señor que Él va a obrar, que Él va a proveer conforme a sus riquezas en gloria, dice la palabra. Entonces, debemos de seguir clamando, orándole al Señor. No sé en qué momento oras al Señor. Puedes orar si en tu casa dice que cierra la puerta de tu aposento y ora a tu Padre que está en secreto. Y también podemos hacerlo cuando vamos manejando nuestro carro, en nuestro trabajo. También podemos orarle al Señor, o en las mañanas o en las tardes. No hay un horario para que nosotros oremos al Señor, sino el Señor dijo que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu en verdad. Entonces, en cualquier hora podemos orarle al Señor. Amén. Es muy tremendo lo que dice, hermano Eric, que es en toda hora. Fíjese que es a lo mejor un poco gracioso decirlo, ¿va? Pero también se puede orar aún estando tú acostado en cama, ¿va? Porque dice la palabra de Dios que David dice que mojaba todo su lecho, ¿cómo se llama? En la oración, clamándole al Señor. Imagínese, usted también puede orar acostado, aunque no es muy recomendable, ¿va? Pero siempre también a veces el cuerpo dice la palabra que es débil, la carne es débil, dice. Entonces en una debilidad corporal, pero siempre tenemos una activez, lo que es nuestra garganta, nuestra lengua, ¿verdad? Entonces es también muy esencial el orar. Si tú te sientes tal vez débil o estás enfermo en cama y a lo mejor dices, pero la oración tiene que ser de rodillas. No necesariamente, pero si tú a lo mejor tienes algún problema físico, lo puedes hacer también en cama, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Lo importante es esa conexión con el Padre, con Jesucristo. Lo importante es entrar en su presencia. Lo importante es fluir, mi amado hermano, en la presencia de Dios, que cuando tú ores, puedas sentir esa gloria de Dios, puedas sentir ese poder que baja del cielo a tu vida. Y ahí es donde adquirimos la bendición de Dios y adquirimos ese crecimiento espiritual, porque en la oración vamos a obtener el crecimiento espiritual, como decías al principio, hermano Hegne. Amén. Es muy importante, hermanos, la oración. La oración es, hazle cuenta, como la espada que siempre va adelante de ti, siempre defendiendo lo que tú crees, ¿verdad? La palabra que es la palabra del Señor, defendiendo, pidiendo. La oración es algo que sobrenaturalmente puede cambiar los ambientes, puede cambiar las situaciones y puede hacer muchas maravillas y milagros suceden por medio de la oración. Aleluya. Amén. También la oración nos fortalece. Amén. Aleluya. Entonces también en la oración encontramos esa fortaleza de parte del Señor, ¿verdad? Amén. Porque ahí es donde el Señor trata con nuestra vida, nos inyecta fuerzas en la oración, porque cuando estamos fatigados, tristes, ¿verdad? Que no hay esas fuerzas para buscar a Dios, pero cuando entramos en oración, el Señor nos aumenta esas fuerzas como la del búfalo. Fuerzas, ¿verdad? Como la del búfalo. Aleluya. Amén. Muy esencial, hermanos. Ahí Gloria es donde por medio de la oración se abren las ventanas de los cielos, ¿verdad? Para obtener una fuerza sobrenatural. Podemos dar el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él se sentía débil antes de ir a la cruz, Él dijo en la palabra, Señor, estoy triste, dice, y mortalmente triste, dice, una tristeza que vino por medio de una debilidad corporal, ¿verdad? Una debilidad, una fatiga en la cual nuestro Señor Jesucristo se sentía que Él ya no podía más. Se sentía, imagínense, yo me imagino emocional, corporal y aún espiritualmente débil. Pero el Señor clamó con gran voz y ¿verdad? Podemos, de lo que estamos hablando en la oración, ¿verdad? Clamó a gran voz, ¿verdad? Entonces, para poder nosotros obtener cielos y puertas abiertas,
¿cuál fue la acción de nuestro Señor Jesucristo que tomó cuando Él se sentía débil? La acción que Él hizo fue entregar la voluntad, ¿verdad? Es entregar nuestra voluntad, la manera que nosotros obtendremos la fuerza. Si tú te sientes débil o fatigado, ya sea corporal, emocional o aún espiritualmente, entrégale tu voluntad. Entreguemos la voluntad a nuestro Señor, al Espíritu Santo, y obtendremos la fuerza que nuestro Señor Jesucristo también obtuvo, que un ángel vino a ministrar, ¿verdad? Por medio de la oración, cuando Amén. Él se sentía débil. Aleluya, gloria a Dios. Entonces vemos que la debilidad y la fatiga, lo que está hablando mi hermano Hegne, lo vemos también que muchas veces llega a los cristianos, ¿verdad? Que llega ese ánimo, esa pesadez de ánimo, esa distracción, esa depresión, aún la tristeza puede llegar en un momento en los hijos de Dios. Y eso pasa para que el Hijo de Dios no ore, para que no tenga esa comunión con Dios. Y por eso es la importancia del orar, es la importancia de vencer esos obstáculos, porque cuando uno quiere orar, mi amado hermano, ¿qué es lo que viene? Cansancio. ¿Qué es lo que viene? Pesadez a la vida de uno. Y eso lo distrae a uno y ya no puede orar, sino hace otras cosas. Le es más fácil hacer otras cosas que orar. ¿Por qué? Porque vino el desánimo, vino esa distracción. Amén. 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 Vemos que la debilidad y la fatiga, amados hermanos, son enemigos de la fe. Son enemigos que de una u otra manera entran al cuerpo humano a atacarlos sin que muchas veces nos demos cuenta. Nos hablaba nuestro pastor de jóvenes hace unos días que nosotros tenemos que conocer a nuestros enemigos para poder atacarlos, ¿verdad? Y es por medio de la oración. Si usted que nos está sintonizando en este momento se da cuenta, en veces muchos que tienen cosas electrónicas, como por ejemplo el celular, si usted pasa toda la noche en el celular, a veces no le da sueño, ¿verdad? Pero cuando quiere orar o leer la Biblia, lo primero que viene es el sueño, la debilidad corporal, ¿verdad? O la fatiga. Y eso viene, ¿por qué? Porque a veces, la mayoría de veces, el 99.9 viene siendo estorbos, espiritualmente, ¿verdad? Pero ¿por qué es que no viene ese cansancio o esa debilidad corporal cuando estamos en las redes sociales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son enemigos de la fe. Amén. Son distractores que el enemigo usa para que nosotros no alcancemos el propósito de Dios o hacer la voluntad del Padre. Porque es importante que hay un plan para nosotros, hay un propósito, que nosotros alcancemos a llegar a ser la novia esposa del Cordero. Entonces el enemigo está atacando al pueblo de Dios con distractores para que no oren al Señor y puedan alcanzar esa madurez, puedan alcanzar llegar a ser esa novia esposa que tanto anhelamos nosotros llegar a ser, ¿verdad? Amén. Es lo que Dios desea que seamos nosotros en esta tierra también. Amén. Muy cierto, hermanos. A veces una debilidad, una fatiga, un desánimo, a veces viene por medio de una palabra que a lo mejor un amigo, un hermano o alguien que te haya dado, a lo mejor eso hizo que te sientas débil y ya no quieras seguir en la oración o ya no quieras seguir caminando hacia el Señor. Pero déjame decirte que la única manera para poder obtener esas fuerzas del cielo, obtener esa respuesta del Señor, es escuchando la palabra, que es lo que estás haciendo en este momento. ¿Cuál es el perfecto ejemplo de esto? De lo que te estoy hablando es Elías. Cuando Elías en un tiempo se sentía débil, se sentía fatigado, ¿verdad, Eric? Cuando esta mujer Jezabel viene y le dice que los dioses hagan conmigo tal cosa, si al amanecer yo no he matado a Elías, ¿verdad? Elías, escuchando estas palabras, él se siente débil corporal, emocional y aún espiritual. Él ya no quería seguir adelante. ¿Qué le dice al Señor? Le dice: Señor, mátame porque yo no soy mejor que mis padres, ¿verdad? Él se sentía derrotado totalmente, ¿verdad? Había una debilidad en él, en la cual él a lo mejor no llegaba a entender, ¿verdad? Pero se sentía tan débil. Pero ¿cuál fue
la fuerza que llegó hacia él? ¿Cuál fue el canal para que llegara la fuerza hacia él? Fue la palabra. ¿Por qué? ¿Cuál es la palabra? El pan que le llegaron a dar, ¿verdad? Ese pan que le llegaron a dar le dio fuerzas para que él siguiera caminando hacia adelante, para que él se levantara una vez más. Entonces, lo que yo quiero llegar hacia tu corazón en este momento es que la única manera que tú vas a obtener las fuerzas ahí donde estás sentado en tu casa o aún acostado, si te sientes débil, escucha la palabra en este momento, la palabra que el Señor te quiere dar en este momento, que es la única manera que vas a obtener las fuerzas del cielo, ¿verdad? Hermano Eric. Aleluya, gloria a Dios, amén. Solamente el Señor puede inyectarnos esas fuerzas que nosotros necesitamos. Amén. En la debilidad, en el cansancio, en la prueba, en el dolor que estamos pasando. Solamente Dios nos puede fortalecer nuestra vida, pero lo vamos a lograr si nosotros oramos, si nosotros tenemos esa comunión con el Señor, si nos acercamos a Dios, porque la palabra dice claramente: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Amén. Entonces es importante que nosotros nos acerquemos a Dios en oración y Él se va a acercar para ministrarnos fuerzas, para proveernos, para bendecirnos y hacer maravillas con cada uno de nosotros. Amén. Amén, hermanos. En tu debilidad, si tú le oras al Señor, has de decir algún día, como dijo Pablo, ¿verdad? En mi debilidad yo soy fuerte, ¿verdad? Yo soy fuerte. Somos fuertes en la debilidad cuando oramos, cuando clamamos, cuando nos acercamos delante de Dios, cuando tenemos diálogos y tenemos pláticas con el Señor, ¿verdad? No nos metamos en la mente que una oración es como muchas veces han enseñado de que todo tiene que ser en una perfección, ¿verdad? Corporal, que tenemos que hacer tal posición. No, simplemente la oración, como mencionaba al principio usted, en todo momento, en todo tiempo, ya seas que vayas manejando para tu trabajo, ya sea que te estás levantando o a lo mejor cuando ya estás a punto de irte a dormir, ¿verdad? La oración es en todo momento, ¿verdad? Amén. En todo tiempo, para que las fuerzas del Señor vengan cada día. Es muy necesario que oremos cada mañana para que las fuerzas de todo el día siempre estén vigentes, ¿verdad, hermano Eric? Amén. Es necesario orarle al Señor para que nosotros estemos activos, estemos conectados. Si nosotros conectamos nuestra computadora, conectamos al power, a la luz, ¿qué va a pasar? Se va a cargar nuestra computadora, ¿verdad? Nuestra Amén. Tablet se va a cargar. Así Amén. También nosotros, si nos conectamos a Dios, vamos a tener esas baterías para seguir adelante. Así como hablabas de un Elías que comió las tortas. Aleluya, él Amén. Tuvo fuerza, ¿verdad? Así también Amén. Si nosotros oramos, vamos a obtener esa fuerza, vamos a tener esa conexión con el Señor. Vamos a estar activos en Dios. Porque ahora vemos a mucho hermano que es inactivo en el Señor, ¿verdad? Sí. Aleluya, muchos están dejando lo que es la voluntad del Señor por otras cosas, pero yo te motivo en esta hermosa hora que busques al Señor, que busques agradarlo, que busques en consagración, en oración, para que Él haga esa obra poderosa en tu vida. Amén. Amén, hermanos. Busquemos frecuentemente al Señor. Fíjese que nuestro cuerpo, la palabra de Dios dice que la carne, el espíritu dice siempre está presto, pero Amén. La carne es débil. Fíjese que es tremendo que la carne siempre se presta para todo el cansancio, ¿verdad? Siempre se presta, pero algo muy importante que nosotros tenemos que hacer, algo que dijo Pablo un día, dijo, yo, sujeto mi carne, y la hago mi esclavo. Aleluya. Nosotros necesitamos Amén. Hacer eso en nuestra mente, en nuestro corazón, sujetar nuestra carne cuando se sienta a lo mejor decaído, débil, pero nosotros tenemos que dominarlo. El Señor nos ha dado un espíritu de dominio propio, un espíritu de poder, ¿verdad? Para poder hacerlo. Nosotros podemos hacerlo, tenemos la capacidad, tenemos el poder de Dios para poder sujetar nuestra carne y hacer la voluntad del Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Amén. Tenemos el ejemplo claro que el Señor entregó su voluntad al Padre en el Getsemaní. Entonces vemos que los discípulos, mis amados hermanos, en el Getsemaní fueron asaltados por una profunda tristeza y pesadez. En lugar de ayudar con su oración, se Amén. Quedaron dormidos. Entonces vemos que
se durmieron los discípulos en lugar de orar, de ayudar al Señor en oración para que Él pasara esa prueba, ese tiempo difícil que el Señor estaba pasando, ¿verdad? Amén. Aleluya. Amén, hermanos. También recuerde lo que decía nuestro hermano Eric en este momento, cómo es que es muy necesario a veces la oración. La palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho, dice. Entonces, Aleluya. en veces nosotros o el Señor hace milagros por medio de la oración de nosotros, ¿verdad? Entonces vemos ese ejemplo, como el Señor necesitaba de la oración de sus discípulos para obtener fuerzas, pero ellos se quedaron dormidos, ¿verdad? De la misma manera, a lo mejor hay amigos, hay hermanos, hay familiares que necesitan de ti. Y en este momento Dios te dice, no te quedes acomodado, no te quedes dormido. Al contrario, levántate, ora por tus hermanos que a lo mejor se sienten débiles, a lo mejor se sienten decaídos, ¿verdad? También es muy esencial que oremos por nuestros compañeros de milicia, ¿verdad, hermano? Aleluya, amén, mis amados hermanos. Es importante, como dice, la oración para nuestros hermanos, también para nuestras coberturas, por nuestros pastores, ¿verdad? Nuestros pastores, nuestros líderes. Es importante que nosotros oremos por ellos para que el Señor les abra esa puerta, como decía el apóstol Pablo, una puerta de revelación, una puerta de palabra revelada. Y para que ellos sean usados más por el Señor, es importante orar por cada líder de la iglesia. Entonces sigamos clamando, sigamos orando por los hermanos. Eso es de gran bendición y eso va a ejercer un gran poder para que esta palabra sea siendo predicada. Amén, amén, así es, hermanos. Recobremos fuerzas de donde no lo hay, ¿verdad? El Señor dice la palabra que Él abre caminos donde no lo hay, y ahí donde tú sientas que ya la debilidad ha tomado el control de tu cuerpo, de tu alma, ahí recobra fuerzas. Levanta la mano como Amén. cuando Pedro se estaba ahogando. Pedro viene y dice, Señor, ayúdame. Él se sintió tan débil en ese momento que él sentía que él ya ni nadar podía. Imagínense, y era pescador, ¿verdad? Pero él se sentía tan débil y clamó al Señor y dijo, Señor, ayúdame. Levantó la mano, ¿verdad? De la fuerza, levantó la mano de la petición. Y en este momento también tú, donde estés en este momento, si te sientes débil, levanta la mano de la petición y clama al Señor en oración, como Pedro lo dijo, Señor, ayúdame, si no me ahogo, Señor. Aleluya. Amén. Vemos ese Aleluya. ejemplo bien hermoso, bien claro, ¿verdad? Que solamente cuando le clamamos al Señor y nos agarramos de su mano, Él nos saca del momento difícil, de la prueba, de la tribulación, de la angustia. Solamente Cristo nos puede ayudar en el momento difícil y el clamor de los hermanos también que nos ayudan, ¿verdad? Para que salgamos de la prueba, de la dificultad. Así, mi amado hermano, no te desanimes, continúa en oración buscando al Señor. Y donde vas a obtener las puertas abiertas, los cielos abiertos, vas a obtener la bendición de Dios sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu vida. Vas a ver el poder del Señor, vas a ver milagros, maravillas de parte de Dios. Amén. Podemos verlo eso en la vida de Daniel, hermano, como Daniel dice la palabra que él oraba 3 veces al día. Imagínense, él siempre obtenía la respuesta del Señor. Aunque a veces aún él, imagínense, siendo un hombre de oración, tenía aún los estorbos por los aires. ¿Se acuerda cuando la respuesta no llegaba a Daniel y viene el ángel de Jehová donde dice, Daniel, se me cruzó, ¿cómo se llama? El ángel de Persia, Sí. se le cruza y no venía la respuesta a Daniel. Aún en un hombre de oración también obtuvo esas, ¿cómo se dice? Esas barreras, ¿verdad? O esos estorbos en los aires. Imagínense, hermanos, si usted o yo no oramos. Imagínense cuántos más estorbos hemos de tener. Por eso necesitamos siempre orar en todo momento, dice la palabra, ¿verdad? Para que no caigáis en tentación. Aleluya. ¿Verdad? Amén. Amén, mis amados hermanos. Y si tú estás escuchando este programa
y no le has entregado tu corazón al Señor, tu vida a Cristo, te hacemos la invitación para que hoy le entregues tu vida al Señor. Queremos orar por ti. Solamente levanta tu mano al cielo, donde declaramos que somos del cielo, y repite estas palabras, esta oración de fe. Dile: Señor Jesús, en esta hora te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te abro la puerta de mi corazón para que entres en él y habites en él, Señor. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre, Señor. Lávame con tu sangre todos mis pecados, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo creo que tú moriste y resucitaste al tercer día y ahora estás sentado a la diestra de Dios Padre. Gracias, Señor. Dile ahí: gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Aleluya, gloria a Dios. Señor. También te invitamos para que sigas escuchando el programa. Solamente di tu palabra y deja tus comentarios, deja tus peticiones, deja tu testimonio, lo que el Señor está haciendo en tu vida, para que nosotros veamos lo que Dios hace en el hombre, ¿verdad? Amén, así es. Siempre es muy necesario los testimonios, ¿verdad, hermano? Porque por medio de eso también tú puedes alcanzar a otros que también están de la misma manera, ¿verdad? Fatigados y a lo mejor con mucha necesidad de la palabra del Señor, ¿verdad? Comparte este programa también ahí donde tú estás. Comparte para que también otros puedan alcanzar la misericordia y la salvación y la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Donde en la palabra del Señor está la vida, entonces la vida del Espíritu es importante. Entonces vamos a orar por todos los hermanos que nos escuchan en esta hora. Amén. Para que el Señor se glorifique. Padre, amén. En esta bendito hora Dios, bendecimos a la audiencia, Señor, a todo aquel que nos escucha. Aquellos, Señor, en el nombre de Jesús los bendecimos, palabra, Padre, sean prosperados. Rociamos tu sangre sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Que puedan comprender tu palabra, tu enseñanza, Señor, en el nombre de Jesús. Dales fuerza, Señor. Sana, Padre, al enfermo, Señor. Restaura, Señor, las vidas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor, por cada necesidad de mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Provee sobrenaturalmente, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate, Cristo de la gloria. Cada necesidad, Señor, cada petición tenga su respuesta, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. En nombre de Jesús. Tu nombre, Señor. Amén. Aleluya.